Biological Field Theory. Y lleva ese título porque pues ese título se ha venido usando desde, pues, quizás desde la época de Epicurio. Y se habla pues de algo que está ahí que no vemos, como el campo magnético, pero que tiene efectos directos en la biología, en particular en la morfología, en la morfogénesis, que es un fenómeno que todavía no sabemos explicar hasta la fecha. Entonces, pues ahí les voy, ¿no? Ah, bueno, se me olvidó decir quién soy yo, por si hay alguien ahí que no me conozca. Mi nombre es Ricardo Strauss, trabajo en el Instituto de Matemáticas de la UNAM y pues soy miembro de este seminario desde sus orígenes, pues ya ni sé, recuérdame, crece, llevamos que 12, 13 años, ¿no? Una cosa así. Y bueno, la filosofía de este seminario, desde sus orígenes, es crear protocolos de investigación. Entonces, en ese espíritu es esta charla. No vengo más que a presentarles resultados. Lo que quiero es plantear preguntas y invitarlos a que juntos tratemos de responderlas. Entonces, uno de las cosas que mencionaba mucho Tim Minson y que en paz descanse, es que es muy importante establecer las escalas en las que estamos trabajando. Tenemos, pues, por un lado, la escala espacial, ¿no? Allá a la izquierda tienen una representación de todo el universo visible. Y digo el universo visible porque más allá de esa frontera que se ve ahí, pues no podemos saber si hay algo más, ¿no? Porque sí sabemos que nunca vamos a poder ver más allá de eso. Y eso tiene un diámetro de 10 a la 27 metros. Es el diámetro de todo el universo, es todo lo que vamos a alcanzar a ver con los mejores telescopios. Y por supuesto es una imagen medio homocéntrica, bueno, heliocéntrica, ¿no? El solecito en el centro. Pero pues hasta donde sabemos, en cualquier lugar del universo que nos paremos, la imagen debe de ser muy similar, ¿no? Y más que saberlo, es un principio filosófico que hemos adoptado casi como axioma, ¿no? El universo es homogéneo y donde nos paremos están las mismas leyes de la física. En el otro extremo, a su derecha, tiene una representación de un protón, que pues eso es las escalas chiquititas, ¿no? La escala más chiquita que predice Planck, que es un espacio tan chiquito que si yo logro meter ahí una onda... Joder, man. ¿Perdón? Me pareció escuchar. Es tan chiquita que si logramos meter una onda en esa longitud, tendría tanta energía que se colapsaría el espacio-tiempo y se formaría un hoyo negro. Eso es 10 a la menos 35 metros. Ahora, entre esas dos escalas, hay algo que tienen en común que por lo menos a mí siempre me llamó la atención desde que era chiquito. Es las fórmulas estas de las fuerzas, ¿no? Por un lado, la ley de la gravitación de Newton, por el otro lado, la ley de Coulomb de las cargas, que si se fijan son igualitas, nada más cambian por la constante, ¿no?
Ahora, el fenómeno biológico está justo a la mitad. Ni más ni menos. Si agarran 27 menos 35 entre 2, les da 10 a la menos 4, que es el tamaño típico de una célula. Y es donde realmente aparece la complejidad, porque pues ya la parte espacial la tenemos muy entendida, la parte chiquitita la tenemos muy entendida, y las dos son bastante elementales, con muy pocas peticiones de principio podemos explicar toda la fenomenología. Y en cambio, en medio, en las células, no tenemos una buena teoría matemática que explique toda la fenomenología que podemos observar. Estos dos extremos de la física tienen otra cosa en común que vamos a usar como metáfora para lo que sigue. Piense que la teoría de la relatividad está basada en que la masa le dice al espacio cómo se tiene que curvar, y el espacio le dice a la masa cómo se tiene que mover. Y es este diálogo entre la masa y el espacio lo que podemos observar con las órbitas de los planetas y las rotaciones de las galaxias y demás, ¿no? Y eso está regido por esa formulita que ven ahí abajo. Por el otro lado, en lo chiquito, en lo micro, tenemos que las partículas, por ejemplo, las partículas eléctricas, generan campos magnéticos, y los campos magnéticos le dicen a las partículas con carga cómo moverse. Entonces es un poco el mismo diálogo que hay entre campo y partícula. Pero pues otra vez en medio no hay nada que explique qué es lo que está pasando. Ahora, estas dos teorías son totalmente incompatibles. Y son incompatibles porque la ecuación de Dirac, que está ahí en el centro abajo, predice la existencia de la antimateria. Entonces, cuando estamos en un muy chiquito, todas las partículas chiquitas tienen su anti, ¿no? Entonces, los electrones tienen antielectrones, también llamados positrones. Los quarks tienen antiquarks, etc., ¿no? Sin embargo, de existir el gravitón, no se le conoce un antigravitón. El gravitón tiene spin 2 y no tiene antigravitón, ¿no? Entonces eso vuelve incompatible la teoría de lo chiquito y lo grande. Y en eso pues se pasa toda esta búsqueda de la teoría del todo, ¿no? En tratar de encontrar una teoría que haga compatible la ecuación de Schrödinger y la de la gravitación universal, ¿no? Y bueno, ni una ni otra es capaz de explicar, insisto, la morfogénesis. ¿Qué pasa cuando llega el espermatozoide, fecunda el huevo, se empiezan a reproducir las células, todas iguales, todas con la misma información genética, pero de pronto unas empiezan a especializar en cerebro, otras en corazón, y no solo se especializan en neuronas, sino le dan esa forma característica al cerebro que todos conocemos, y la forma muy característica del corazón, de los pulmones y del hígado. Y parece que ahí hay un diálogo que resuena a esta misma metáfora. Y es que las células producen matriz extracelular. Y la matriz extracelular le dice a las células cómo acomodarse y cómo moverse.
Entonces hay este diálogo parecido al de la masa y el espacio entre las células y la matriz extracelular. Va a decir verdad, nadie entiende cómo funciona eso, ¿no? Bueno, pues esencialmente esa es toda mi plática. Ya podría empezar a recibir respuestas, ¿no? Digo, preguntas. Entonces, para entrar en materia, déjenme primero platicarles, bueno, pues desde las matemáticas, qué es la función exponencial. Es básica, ¿no? Porque, pues, al menos al principio, las células empiezan a reproducir de manera exponencial. Y entonces, pues, mis compañeros matemáticos que están en el seminario, pues, más o menos tienen una idea, pero, pues, para el resto quiero darles una explicadita, ¿no? ¿Qué es la función exponencial? Está definida al centro arriba, pero la función exponencial es la solución, también es la solución de esa ecuación diferencial. Esa ecuación diferencial, como hay que leerla, X es una función, para empezar. No es una variable como estamos acostumbrados, sino es una función. Una función que depende del tiempo y digamos que nos está contando cuántas células hay en cada momento del tiempo. Y lo que dice ese d de x de dt es la velocidad con la que crece esa función, que en este caso voy a suponer que se duplica en cada momento, ¿no? Que es pues, algo que podemos suponer en el caso de las células, ¿no? Pero ahí donde dice 2 pueden poner el numerito que ustedes quieran. Por lo pronto vamos a usar el 2. Y entonces yo me pregunto, bueno, si esa es la velocidad de la función x, ¿quién será la función x? ¿No? Y entonces pues hay que despejar la x, ¿no? Así como la prepa. Y entonces pues despeje usted la x. Entonces para empezar, pues el dt está dividiendo, lo paso multiplicando del otro lado. La x de la derecha está multiplicando, pasa por acá dividiendo. Luego le integro yo de los dos lados. El operador de integrar es lineal, entonces saca la constante que está del lado derecho y me queda la integral de 1 entre x con respecto de x y la integral de t. Ahora, la integral y la diferencial son funciones inversas, entonces del lado derecho me queda simplemente 2t. Y del lado izquierdo, eso ya es un poquito más difícil de demostrar, pero la integral de la función 1 entre x de x es el logaritmo natural de x. Es un ejercicio de cálculo 2, primer año de la Facultad de Ciencias. Y pues del lado izquierdo tengo el logaritmo, entonces pasa del lado derecho con la exponencial y entonces nos queda que x es la exponencial. Es el numerito e de Euler, 2.71 y pico, elevado a la 2t. Y bueno, como muchos de ustedes sabrán, pues esa función crece rapidito, ¿no? Si ponemos en el eje de las x la t del tiempo y en el eje de las y al resultado de esa función, ¿no? En este caso la x, pues eso crece rapidísimo, ¿no? Y es lo que decimos coloquialmente cuando decimos crece exponencialmente, queremos decir que crece rapidito, ¿no? Muy rápido. Sin embargo, el gran Euler, Leonardo Euler, nos enseñó que la función exponencial tiene otra interpretación, que de hecho es la que vamos a usar. Se preguntó, bueno, ¿qué pasa si en el argumento de la función, en vez de poner un número real, pongo un número imaginario? Es decir, si pongo un z de la forma it, donde i es la raíz cuadrada de menos 1. En ese caso puedo interpretar a la función exponencial, a e a la it, como un punto, un vector en el círculo unitario.
decir, en el círculo de radio 1, centrado en el origen de coordenadas en el plano. Y pues se acordarán de sus cursos de prepa, la definición del coseno es precisamente cateto adyacente entre hipotenusa. En este caso la hipotenusa mide 1, entonces el cateto adyacente al ángulo T es precisamente coseno de T, y análogamente el cateto vertical mide seno de T. Y en este caso, si yo muevo a T en los números reales, lo único que estoy haciendo es girar ese vector como si fuera un relojito alrededor del círculo unitario. Y entonces la cosa ya no crece desmesuradamente, sino nada más le da vueltas al círculo unitario. Esa interpretación de la exponencial es probablemente la cosa más hermosa que se ha demostrado en el cálculo. Y esa fórmula que está ahí es sin duda una de las fórmulas más bellas de la historia de las matemáticas. Y eso pues tiene como consecuencia que yo puedo reinterpretar las soluciones de la ecuación de Schrödinger, que es una ecuación aparentemente lineal y entonces tiene como solución una exponencial. Entonces la puedo reinterpretar como ondas, porque finalmente son senos y cosenos, ¿no? Y esto no tengo por qué limitarme a dimensión 2, lo puedo hacer en esferas de dimensión arbitrariamente grande. Y entonces si tengo un vector unitario en una esfera de la dimensión que sea, la suma del cuadrado de sus coordenadas va a ser 1. Igualito que en el teorema de Pitágoras. Aquí en este caso en el plano, coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Y por lo tanto puedo interpretar a las coordenadas de ese punto como probabilidades. Siempre que tengo un espacio probabilístico, primero que tengo que checar es que todos sumen 1. ¿No? Porque si no suman 1, pues definitivamente no son probabilidades, ¿no? Entonces, como dirían en la nutshell, hacer mecánica cuántica es eso, es tener un vectorcito unitario que empieza a girar como loco en una esfera de la dimensión que le toca, y sus coordenadas son interpretadas como probabilidades. Las probabilidades de que esa partícula esté en alguno de los estados que representan los ejes cartesianos. Y cómo se mueve en el tiempo, si yo me fijo en cada una de esas coordenadas, pues lo que estoy viendo son senos y cosenos. Entonces al final tengo sumas de senos y cosenos y eso se ve como una onda. Y por eso la teoría de las ondas, ¿no? Todos son ondas, ¿no? Ustedes mismos son una onda que se está ahí dispersando, por suerte muy lentamente, y no acaban de existir próximamente, pero bajo esta teoría todo y absolutamente todo, desde la partícula más elemental hasta los cuerpos más complicados, no son más que ondas dispersándose en el espacio. De hecho, si juntan todo el conocimiento físico a la fecha, se puede resumir todo en esa formulita que está ahí. Por supuesto, en esta fórmula han participado grandes genios, ¿no? Euler, Feynman, Schrödinger, ahí tienen los grandes nombres de la física. Y es lo que podríamos llamar la teoría del todo, ¿no? Bueno, de hecho me faltan aquí un par de cosas que no se acaban de entender bien, ¿no? Los neutrinos no están todavía en esa fórmula, que apenas se acaban de observar. Y está todo lo que llaman la energía oscura, ¿no? The dark matter, dark energy, ¿no? Que es
pues que no es menos, es como el 70 y tantos % de toda la energía que podemos observar en el universo, ¿no? Pero pues que no entendemos y que pues, entonces todavía no la podemos poner en esa formulita. Quisiera llamar su atención aquí de lo que se llama el spin de las partículas. La partícula de Higgs, por ejemplo, tiene spin 0. Si me voy moviendo a la izquierda, están las partículas hasta la de Dirac que tienen spin 1,5. Las partículas del campo electromagnético de Maxwell que tienen spin 1. Y de existir el gravitón, ese tiene spin 2. Y ahí en medio, entre 1 y 2, hay espacio para partículas de spin 3 medios. Ya ha habido intentos de meter esas partículas, pero nadie las entiende y menos se han observado. Quizás es ahí en ese spin donde podemos empezar a jugar con el campo biológico. Porque si ustedes ven esa fórmula, se supone que es capaz de explicar pues, toda la historia del universo, desde el Big Bang hasta el día de hoy, el día de mañana, ¿no? Pero ahora que estaba preparando mi plática, me le quedé viendo fijamente y le estaba busque y busque a ver dónde decía que yo tenía que dar una plática hoy. No, pues no, la fórmula no me supo decir. Y tampoco nos sabe decir por qué la morfogénesis se da como se da. Que además es una propiedad muy, muy conservada en los animales. O sea, desde los peces hasta los grandes simios, hasta los primeros días son igualitos, ¿no? Y ahí tienen, ¿no? La salamandra, pues ya se parece más al pez, pero la tortuga y el pollo y nosotros a las pocas semanas seguimos siendo iguales y luego ya se siguen diferenciando y ya al ratito pues sí ya no, las tortugas y los pollos ya se ven muy diferentes, pero todos empezamos muy igualitos. Y es pues una pregunta que me da vueltas en la cabeza. Creo que no solo a mí, ¿no? O sea, debe haber mucha gente que se dedica a eso seriamente. Y soy de la idea que si logramos entender realmente la morfogénesis, entonces habremos empezado a entender realmente el fenómeno biológico en sus más profundas dimensiones, ¿no? Entonces, lo que sigue es un intento de matematizar este rollo, ¿no? Ponerle numeritos, ¿no? Entonces, para formalizarlo, pues la primera pregunta que hay que hacerse es, pues, ¿qué es la vida? Y bueno, por supuesto, tiene muchas dimensiones esta pregunta, pero esa pregunta la quiero hacer desde las matemáticas y desde los sistemas dinámicos, y desde un lenguaje formal, más allá de la filosofía. Y entonces, bueno, pues hay que entender sus elementos más básicos, ¿no? Entonces, sí, en un resumen muy leve, en el que probablemente nos pondríamos de acuerdo todos, es que la vida, por lo menos como la conocemos en la Tierra, es la capacidad de transformar la energía que llega del Sol en energía cinética. La gran mayoría es calor, pero también es movimiento, ¿no? Somos capaces de movernos. Entonces, ¿cómo funciona ese ciclo? Pues llega el Sol y hay unos bichos, ¿no? Especialmente los que tienen cloroplastos, que son capaces de absorber los fotones, los usan junto con el agua que les rodea y
esa energía la transforman, bueno, primero y antes que nada, en la molécula de Dios, que es común a todos los seres vivos, que es el adenina trifosfato, el ATP. Es una manera de almacenar energía en una molécula. Es una belleza de moléculas. Un cuerpo humano típico genera más o menos unos 70 kilogramos de ATP al día. Entonces, todo el tiempo estamos generando ATP y quemándolo y usándolo, ¿no? Es la fuente de energía. Y bueno, entonces estas células que tienen cloroplastos pueden usar esa energía y crear, por un lado, oxígeno, O2, y por el otro lado, las azúcares, ¿no? Que se van a volver el alimento de las otras células, y que son tan ricas, ¿no? Y entonces aparecen otras células, pero estas ya no tienen cloroplastos. En vez de cloroplastos tienen mitocondrias y se comen a las que tienen cloroplastos y de ellas absorben estas azúcares y las mitocondrias hacen justo el proceso inverso de los cloroplastos, ¿no? O sea, son capaces de transformar estas azúcares en ATP, que otra vez, ¿no? Entonces, es lo que se necesita, la energía molecular, la energía biológica. Y en el proceso genera también, por ejemplo, dióxido de carbono, que le va a servir otra vez de regreso a las plantas para generar más oxígeno y se empieza ahí a hacer un ciclo bonito, ¿no? Entonces estalla la vida en la Tierra, ¿no? Estos son como elementos muy, muy básicos, ¿no? Obviamente esto es mucho más complicado que eso, pero quiero así como abstraerme de los elementos, son así que más elementales, van a dar la resonancia, ¿no? Lo que es el ciclo de la vida, ¿no? Y a eso pues, le queremos dar forma de campo biológico. Entonces me voy a robar unos términos de la física y voy a pensar que tenemos ahí un campo, el campo biológico, que emite una carga y recicla una corriente. Y voy a denotar eso con unas letritas, ¿no? Rho va a ser la carga que emitimos, el campo vectorial I es la corriente que circula, y nuestro campo queremos que esté formado pues, esencialmente de dos partes, ¿no? Como decía hace rato, si me interesa hablar de la morfogénesis, quiero considerar al menos dos cosas, que es lo que vive afuera de la célula, la matriz extracelular. Por el otro lado, a las células mismas, ¿no? El campo propiamente biológico de las células. Entonces eso lo pueden pensar como E de exterior y B de biología, ¿no? Entonces tengo voy a denotar a mi campo con F de field, ¿no? Y entonces si eso se ha de comportar como un campo, tiene que satisfacer la ecuación de campo, ¿no? Esta es la ecuación de campo más importante, ¿no? Que tenemos, que mejor se entiende, ¿no? No sé si ya llegó por ahí Arturo. Para ti crece, digo, que no se me vayan a espantar. Lo que estoy usando es la notación del álgebra de Clifford. Entonces, es un poquito diferente a la que se usa habitualmente en el cálculo, pero yo creo que es mucho más eficiente para lo que quiero exponer aquí.
Bueno, esa ecuación lo que dice es que esencialmente el cambio en el campo es proporcional a la carga menos la corriente. Estamos denotando por J. Así de sencillo, ¿no? Los cambios en el campo son proporcionales a la carga menos la corriente. Entonces, haciendo unas cuentitas, llegamos a estas dos ecuaciones que son preciosas y que además justo resumen lo que queremos que pase, ¿no? Que dice que el cambio N depende del cambio temporal en B. El cambio espacial en B depende del cambio en el tiempo de B, de la velocidad de cambio. Y análogamente, el cambio espacial de B depende del cambio en el tiempo de E. Y entonces justo es este diálogo entre uno y otro que es lo que queremos de alguna manera sintetizar y entender. Y si logramos modelar, pues saber qué podemos predecir a partir del modelo que logremos, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya los apunté con muchas matemáticas, pero no sé si haya dudas hasta ahorita. Pues se me van a acabar las láminas. Se supone que tenemos que estar aquí 2 horas con eso. Hasta ahorita todo bien. Tú síguele. Y entonces, déjenme traer otro ingrediente a la mesa, que es lo que se conoce como el paisaje epigenético. Este es un concepto muy bonito que es esencialmente lo que aprendemos de él es que lo que define el destino de una célula no solo está en sus genes, ¿no? Sino en su ambiente epigenético, cualquier cosa que eso signifique, porque nadie lo acaba de entender. Y que este paisaje epigenético se puede entender como, pues piensen ahí en esa telita, que está atada a la realidad ahí con unos listones que se estiran y se aflojan, y las celulitas pues ahí andan rebotando y lo que tratan las celulitas es siempre de estar lo más abajo posible, ¿no? Entonces, mientras más abajo están en la telita, están más especializadas, y cuando están más arriba están menos especializadas, ¿no? Se parecen más al cigoto original, ¿no? Es un poquito la imagen. Entonces, de existir eso, pues nos podemos imaginar que ahí hay un campo pues que bien a bien no vemos, pero podemos ver sus efectos en la especialización celular, insisto, ¿no? Piensen en ese cigoto, ¿no? Que acaba de nacer, se empieza a reproducir y se empiezan a especializar las células, y hay cierta instrucción que debe de estar en el medio ambiente porque adentro de las células todas son iguales al principio, que le va diciendo unas a otras, no, pues ahora tú vete para endodermo, y tú vete para mesodermo, y después tú vete para neurona, y vete para hepatocito y demás, ¿no? Hay como 200 tipos celulares, ¿no? Todos salen de la misma célula, ¿no? Entonces, ese es el campo que queremos modelar, para lo cual, pues les recuerdo yo la filosofía de modelaje que he traído a colación desde hace mucho tiempo, que es la biología de sistemas, ¿no? Yo como pienso a la célula, es como una computadora, una computadorcita.
que tiene sus sensores, ¿no? Tiene sus sensores en la membrana, es capaz de sensar al medio ambiente. Adentro tiene un programa lógico, esencialmente coordinado por los genes, ¿no? Las proteínas que está produciendo. Y tiene un módulo de salida, que son esencialmente esas proteínas que sabe producir y los diferentes metabolitos y demás moléculas, algunas de las cuales se quedan adentro y otras salen al mundo exterior para irse a meter a otras células y comunicarse entre ellas, ¿no? O fabricar la matriz extracelular. En particular, se acordarán que uno de los objetos de estudio que hemos mencionado reiteradamente en este seminario es la célula estelar hepática, que cuando se activa, cuando se transdiferencia de ser un preadipocito, pasa a ser un neofibroblasto y empieza a producir colágeno, que se deposita justamente en la matriz extracelular, en un lugar donde no queremos que se deposite colágeno, ¿no? Pero, y bueno, esa es otra historia. Entonces, con este enfoque, la última charla que les di, les enseñé cómo podíamos asociar un diagramita, una gráfica, donde los vértices representan proteínas o moléculas, y hay flechas verdes y rojas que representan la activación y desactivación. Entonces, ¿cómo asociarle a eso un sistema dinámico? Entonces, ahí hay unas muy chiquitas, unas gráficas muy chiquitas, un vértice solito. Pues no hay flechas, no hay nada, pues se queda como el origen, no hay cambio. Si le ponemos una flechita verde, entonces su probabilidad de activarse tiende a 1. Si le ponemos una flechita roja, tiende a 0. Si le pusimos una roja y una verde, entonces tiende a la proporción áurea. Esta es una de las bellezas del modelo. Y si empezamos a generar ciclos, entonces podemos generar ondas, así al estilo de la mecánica cuántica, ¿no? Y por eso le puse Quantum Systems Biology, ¿no? Entonces vamos a usar eso, pero antes, déjenme recordarles el dibujito original de Wellington, ¿no? Que es el cuate que introduce el paisaje epigenético. Entonces, como se imagina él, que debe ser el rollo, es pues, que hasta allá arriba está el cigoto, y entonces va cayendo por gravedad y va escogiendo los diferentes caminos con diferentes probabilidades, y dependiendo en qué valle va cayendo, pues es la especialización que toma esa célula. La primera especialización que conocemos más o menos bien es en estos tres grandes bloques, ¿no? Oye, Ricardo, Dígame. en esas trayectorias que en ese paisaje epigenético, ¿son trayectorias que son causales o casuales? Es decir, ¿son predeterminadas o son estadísticamente, tienen un peso estadístico que las tiende a llevar ahí? Pues fíjate que yo creo que nadie sabe, pero justamente el trato que le vamos a dar es como probabilístico. Bueno, porque es que justamente la cosa que tienes ahí, como lo pintan, son como parecerían como pozos de potencial y esas cosas. Desde el punto de vista molecular, eso actuaría como una cosa pues probabilística, porque es muy difícil poder medir algo ahí de manera precisa. Entonces, Perdón, pero yo no estoy de acuerdo con los matemáticos.
Porque, No, pues sí, mano, porque tanto las células del endodermo, mesodermo, ectodermo, etcétera, se diferencian a partir de células progenitoras que tienen un programa genético determinado para diferenciarse, para expresar genes que van a hacer que se diferencien en diferentes tejidos del ectodermo, del mesodermo y del endodermo. No es probabilístico, es genético y está programado. No, bueno, pero antes... Son células, espérame, son células pluripotenciales. Sí. Determinadas genéticamente. Totalmente, pero todas tienen el mismo ADN, Alfredo. No, sí, pero no todo se expresa. Sí, todas, no, tienes toda la razón, por supuesto, todas tienen el mismo ADN. Pero aquí el chiste de esto es de la programación y de específicamente de es la expresión de determinados genes dependiendo de todo el bagaje genético que existe. Y que ya está programado para que, sí, todos tienen el mismo ADN, pero no es probabilístico el que se exprese uno o se exprese otros genes, sino que hay una programación para que se expresen determinados genes y que precisamente den origen al endodermo y a los tejidos derivados del endodermo, etcétera. Eso está preciosamente programado. Fíjate, todas nuestras células tienen los mismos genes, el mismo ADN, pero pues no salen ojos en las rodillas. Ese es todo el punto, ¿por qué? Eso es lo que no sabemos. No, esa es la gran pregunta. Perdóname, pero sí se sabe, sí se sabe. Se sabe muchísimo de estas células progenitoras y de su genoma, por supuesto. Digo, no sabemos todo, pero se sabe muchísimo. O sea, se sabe muchísimo de su regulación y demás, afortunadamente. Sí, sí, vaya, ahí la llevamos, es sin duda, ¿no? Pero sí, la gran pregunta de por qué si al principio todas eran igualitas. O sea, cuando el cigoto original eran 4, 8, 16 células, las primeras 16, 32 células son idénticas todas. Son idénticas morfológicamente, pero no genéticamente. Es decir, tienen el mismo ADN, pero se diferencian posteriormente porque están programadas. Esa es la cosa, que llega un momento en el que se empiezan a especializar y de alguna manera las que están más afuerita deciden, bueno, nosotros nos vamos a volver ectodermo, y las otras deciden, no, pues tú jálate para acá y ya está endodermo. No, es que no es así. Pues más o menos. Ahorita vamos a ver unas imágenes. Sale. Gracias. Pero si no sabe, o sea, justo esa es la pregunta, ¿Cómo, en qué momento y cuáles células deciden irse por un lado o por el otro? Entonces, la propuesta de Weddington es que es pues, medio azaroso, ¿no? O sea, van cayendo de las canequitas y si cayó tantito más para acá, pues se va por un lado y si cayó tantito más para allá, pues se va por el otro, ¿no? Y entonces, quiero enseñarles cómo un biomatemático clásico modelaría algo así, ¿no? En el siglo pasado. Entonces, pues ahí está una ecuación diferencial, esas que le gustan a Arturo. Y esa ecuación, pues ya no es lineal, de hecho es cúbica, es muy difícil de resolver. Pero se puede leer fácilmente. Les recuerdo, la derivada es como la velocidad, ¿no? O sea, la velocidad a la que están acostumbrados es precisamente la derivada de la distancia sobre el tiempo, ¿no? Entonces, siempre que tenemos la primera derivada, podemos pensar en esto como la velocidad. Entonces, cuando la velocidad es 0, significa que no está cambiando la cosa, ¿ok? Entonces, cuando uno está buscando los puntos fijos de un sistema de estos, pues justo son los puntos donde la derivada se hace 0. Entonces, si observan esa ecuación de ahí, pues justo cuando x vale 0, pues ahí x está multiplicando 0 por cualquier cosa es 0, y entonces pues todo se queda. Entonces tiene como punto fijo al 0. Análogamente tiene punto fijo al 1, porque 1 menos 1 da 0,
y entonces 0 por cualquier cosa 0, 0. Tiene otro punto fijo que es el 1 medio. Porque 1 medio por 2 da 1, 1 menos 1, 0, 0 por cualquier cosa 0, y pues tiene 3 puntos fijos. Ahora, como la ecuación en sí misma es muy difícil de resolver, lo que hace uno es sacarle lo que llamamos precisamente el potencial, de lo que hablaba Crescencio hace ratito, que no es otra cosa más que integrar esa función y pensar a X no como una función, sino como si fuera una variable, y le integra uno y sale ahí, ¿no? Y pues como teníamos un polinomio, y eso es bien fácil, integrar polinomios es papitas, ¿no? Entonces tenía un polinomio de grado 3, su integral me da un polinomio de grado 4, que tiene ustedes ahí, y lo podemos graficar fácilmente y nos da esa cosa de ahí. Entonces fíjense qué bonito, ¿eh? Tenemos, pues como les había dicho, varios puntos fijos, ¿no? Una pregunta. Entonces, dígame. ¿Estos puntos fijos tienen que ver algo con los spin que mencionaste en la ecuación de diapositivas atrás? Es que mencionaste justamente 0, 1 y 1 medio, ¿no? No, en este caso es una casualidad. Okay. Es una casualidad, pero este es un ejemplo que no tenía que ver con los spins de las partículas, pero lo que quería mostrarles en este ejemplo es que si ven esa curvita, esa pues se parece un poquito a lo que tenemos por acá, ¿no? Empieza a hacer esos resambles, ¿no? Y fíjense, este X que tenemos aquí, X por 0, si X vale 0, entonces 0 por cualquier cosa da 0, corresponde a este punto fijo de aquí. Cuando X vale 1, 1 menos 1, 0, 0 por cualquier cosa es 0, y entonces me da el punto fijo de acá. Y cuando X vale 1 medio, 1 medio por 2 es 1, 1 menos 1, 0, 0 por cualquier cosa 0, me da un punto fijo que va aquí. Ahora, esos puntos fijos, si los piensan como canequitas, son radicalmente diferentes. Porque si yo lo muevo tantito, se regresa, ¿no? Análogamente el verde, si yo lo muevo tantito, se regresa. Entonces es lo que llamamos puntos fijos estables o atractores. Por el otro lado, el 1 medio es un punto fijo repulsor o inestable. Ese, si se mueve tantito esa canica, no se cae de un lado, se cae del otro, ¿no? Y aunque es un punto fijo, es muy inestable. O sea, si le soplas tantito y puede cambiar radicalmente su decisión o irse para un lado o para el otro. Pero ahora imagínense, si yo quisiera modelar de esta manera una telita de estas que va a acabar con 200 puntos fijos que corresponden a las 200 tipos celulares que conocemos. Se acabaría yo con un polinomio de grado 200 y pico y no va a haber Dios que lo entienda, ¿no? Entonces, definitivamente, pues no creo que esta sea la mejor manera de estudiar este sistema dinámico. Por lo cual, pues mejor lo guardamos y retomamos lo que en su momento llamamos Quantum Systems Biology, y les recuerdo la formulita mágica, ¿no? Entonces, lo que tengo atrás de todo es una gráfica donde los vértices representan, en este caso, las células, y hay flechitas verdes y rojas que representan la interacción que hay entre ellas. Típicamente representamos por verde que una activa a otra, por rojo que una desactiva a la otra. A nivel molecular eso es más claro. Y el estado de un vértice depende de todos aquellos vértices que le avientan flechitas ahí, ¿no?
Y depende con esa formulita mágica. Entonces, si en esa formulita mágica sustituyen ahí a todos los gamma de Green, ¿no? Son todos los que vienen y quieren activar, los ponen ahí, y en los rodes rojo ponen a los que lo quieren desactivar. Eso les da un sistema dinámico del cual les platiqué la vez pasada, no sé, ya casi un año. Entonces, ahorita no me voy a clavar en la textura, pero ese es lo que vamos a usar, y entonces podemos hacer un diagramita de Weddington, que es un arbolito como ese. Y en este caso lo que quieren decir las flechitas es que una flechita pasa de un estado a otro, y entonces le suma al siguiente estado, pero por lo mismo pues le resta al anterior, ¿no? Es decir, si una célula se especializa y pasa de ser, no sé, de cigoto a pluripotencial, o sea, de ser de tutipotencial a pluripotencial, pues entonces tenemos una pluripotencial más y una tutipotencial menos, ¿no? De un lado suma y del otro lado resta, ¿no? Excepto cuando se reproducen. Y las que se reproducen son justamente las meras, ¿no? Las células madre, ¿no? No todas las células se reproducen, ¿no? Mientras más especializadas están, menos se reproducen. Entonces este va a ser un ingrediente, y eso nos da lugar, como les decía, a un sistema dinámico, y ahí podemos graficar, ¿no? Cuál es el porcentaje de los tipos celulares que tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos los amarillitos que se terminan en el cubo, los grisecitos que acaban en el tetraedro, y los octaedros rojitos, ¿no? Las meras que están hasta arriba, las estoy poniendo como que se autorregulan, y por lo tanto tienden a la proporción áurea, es esa línea verde que ven ahí. Y en este caso en particular puse ciertas proporciones, ¿no? De probabilidad. Las amarillas, por ejemplo, si están ahí en el azulito, viendo de arriba para abajo, el segundo poliedrito, se van 2 contra 3 por la rama amarilla en contra de la gris, y 3 contra 5 los grises de los rojos. Entonces 2 más 3 más 5 da 10, que pues en realidad era 0.1, 0.3 y 0.5, pero son esas proporciones, ¿no? 2 a 3 contra la del centro y 3 a 5 contra la de la derecha. Y luego las de la derecha se vuelven a dividir en una proporción de 1 a 2. Y con esos numeritos que le metí ahí, se pinta esa gráfica que están viendo abajo, ¿no? Y entonces va a haber muchos grises, y un poquito menos amarillas, menos rojas, y las azules, etc. Y las de en medio pues tienden a desaparecer, porque pues esas ya en el momento en el que se especializan, o sea, pues llegaron, ya se fueron, ¿no? Ese es uno de los ingredientes. Se puede demostrar que es bastante robusto. Es decir, si yo empiezo con otras condiciones iniciales, el destino finalmente es el mismo, y está determinado por esos numeritos que puse, 2 a 3, 3 a 5, 1 a 2, ¿no? Ese es uno de los ingredientes. Pero eso no me explica todavía nada de la morfología, ¿no? Entonces tengo que meter otro ingrediente espacial, ¿no? Porque si ustedes ven cómo evolucionan las primeras semanas, y insisto, esto es muy conservado, o sea, estos primeros pasos son igualitos desde los peces hasta los pollos, y acabando con mis hijos y con ustedes, y que todos hemos pasado por eso.
Y los primeros pasos son igualitos. Entonces, pero hay una distribución espacial de las células originales que después va a ser muy importante, porque justo ahí es donde se separan, insisto, en exodermo, endodermo, mesodermo. Luego ya dependiendo si fue ectodermo o no, pues ya se especializará en neurona o no. Y el endodermo pues, da lugar al hígado y otros epitelios, en fin, ¿no? Entonces, para eso vamos a meter un ingrediente espacial. Entonces, lo que hice fue pues, generar una gráfica, en este caso plana, porque pues, como no entiendo nada, entonces pues, dije, bueno, vamos a empezar en dimensión 2, a ver si nos da un poco de luz. Y luego vemos en dimensión 3, ¿no? Pues genero una gráfica plana aleatoria, que es donde les va a dar ciertas coordenadas espaciales a las células. Y en esa gráfica plana es donde vamos a meter nuestro campo. Entonces ya vamos a tener dos elementos, ¿no? Por un lado la parte espacial y por el otro lado la componente genética que quiere especializar en una dirección o en otra. Y entonces pues metemos eso a un costal, le hacemos chaca-chaca. Y entonces ahí tienen unas simulaciones en la computadora, ¿no? Son dos, nada más les voy a enseñar dos, la de arriba y la de abajo. Entonces ahí tienen, ¿no? A las células, la altura o el color, que es lo mismo en este caso, determina los diferentes tipos celulares y su coordenada espacial pues es obvia, ¿no? Es ahí como una telita que sube y baja, ¿no? Y entonces se empieza a formar acá y de pronto empiezan a aparecer ciertos patrones, ¿no? Vayan viendo de izquierda a derecha. Y de pronto incluso ya empieza a agarrar esta onda, pues ahora sí que de onda, ¿no? Está pollo circular. Pero como pueden verme el de abajo, de pronto aparece el monstruo. Inevitablemente me aparece un monstruo. Entonces pues ya no entiendo nada, pero yo creo que estaría bien padre que entendiéramos. Entonces este es como está muy verde esto, ¿no? Es un primer intento de entender y aproximar la morfogénesis con esta idea que es muy vieja, viene desde Epicurio, de Samos, de que existe un campo biológico. Así como está el campo electromagnético, hay un campo biológico, que es algo que es esta interacción entre la célula y su medio ambiente que crean un diálogo entre, pues yo te digo cómo moverte y tú me dices cómo acomodarme, ¿no? Entonces las células producen matriz extracelular y la matriz extracelular le dice a las células qué proteínas producir, ¿no? Y este diálogo es lo que podemos llamar el campo biológico. Pues da esos dibujitos, ¿no? Entonces, insisto, esto está muy verde, pero sí me gustaría muchísimo explorar este tema más seriamente. Y bueno, pues ya para terminar, vamos a terminar bien temprano, pues no me han interrumpido, se me hace que no ven a Arturo. Quiero recomendarles unas lecturas que me han acompañado en esta pandemia. Los dos libros del centro están recién salidos del horno y son realmente una
una belleza que no hay que perderse. En particular a los biomédicos les recomiendo que empiecen con el de Paul Noss. Es un texto que lo vuelve desde lo más íntimo, pasando por las ideas fundamentales de la biología contemporánea, ¿no? Todos son muy accesibles, son libros realmente muy poco técnicos. El de Denise Noble pues es uno de los grandes fundamentos de la biología de sistemas. Y bueno, y el que está hasta la derecha todavía no está a la venta, pero pues cuando salga, ahí si alguien está interesado, les podemos hacer llegar unas copias del manuscrito. Preguntas. Pues yo creo que, no sé, si nuestros asistentes tienen preguntas, por favor, adelante. Abran su micrófono y directamente nos pueden preguntar al doctor Strauss. Sí, adelante, pruebe una. A Sí, ver, adelante, Arturo. bueno, primero perdón que llegué muy tarde, pero es que... Sí viniste, Arturo, te estaba extrañando, mano. Yo dije, Pues, nadie me interrumpe, mano. Mira, la verdad es que no tengo, pues como llegué muy tarde, mucha idea, pero de las últimas cosas que dijiste, de que el campo biológico que tú estás hablando, pues se podía ver comparable con las ideas de un campo electromagnético. La verdad es que la idea de campo es una idea demasiado simple. Inclusive en física es una mera aproximación de la realidad. Es una forma de simplificar el comportamiento de, de, de los cuerpos que son atraídos ya sea por la gravedad o por las fuerzas eléctricas o las fuerzas magnéticas, pero es una simplificación muy grande, ¿no? O sea, ya desde la física clásica, pues lo ve uno como una primera aproximación de un problema que luego se vuelve más complejo y hay que tratarlo mucho más complicado. Es cierto que uno podría hablar de campo en las estructuras de la bioquímica muy básicas, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de cadenas de, de osciladores que son, pues no sé, carbonos y hidrógenos, pues que tienden a vibrar por puras fuerzas físicas, ¿no? O sea, a ese nivel la biología está totalmente dominada por la física. Y podría uno para una primera aproximación decir, bueno, pues sí, un campo en el que puede estar una molécula o el campo que generan una serie de moléculas que están interaccionando entre ellas, pues bueno, pues lo podemos entender. O también, pues, cuál es el efecto de un campo gravitacional sobre estructuras bioquímicas muy básicas, que son los experimentos que hacen en la estación espacial cuando se llevan cosas biológicas muy simples para ver si la ausencia de gravedad cambia ciertos ritmos de crecimiento o cosas así. Pero son realmente cosas tremendamente básicas, ¿no? Entonces, el tratar de decir que la biología está controlada por
campos biológicos, pues se me hace realmente muy temerario, ¿no? Porque primero hay que demostrar que esas cosas suceden. Y además la biología que funciona a tantas escalas, ¿en qué escala está funcionando el campo? Porque una de las cosas que en biología inmediatamente se da uno cuenta, y eso ya desde la historia de la medicina se dieron cuenta que hay que estudiar a distintas escalas los campos, o sea, el comportamiento de los cuerpos vivos. No es lo mismo verlo a nivel de pequeñas moléculas, al nivel de estructuras de moléculas más grandes, a niveles de grandes proteínas, y luego ya empiezan las estructuras más complejas hasta llegar a las células más simples. Y cada cosa que estoy diciendo es un nivel de complejidad mayor y mayor y mayor. Como para decir que todo funciona bajo un mismo campo, pues la verdad, o sea, me hace muy temerario esa idea, ¿no? Que funcionan los campos a un cierto nivel donde la física la podemos aplicar de una manera muy directa, pues bueno, ok. Pero decir que todo cae bajo un mismo campo, pues no. De hecho, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero justo parte de la tesis de la que estoy partiendo, justamente empecé con el rollo de las escalas, ¿no? Esa es mi primera lámina, ¿no? Y decía yo justo, la complejidad máxima que conocemos está exactamente a la mitad. Pero ¿cuál es la complejidad máxima que conocemos? Las células, la vida. O sea, yo creo que esa es la complejidad más Pues mira, fuerte que conocemos. Y justo está en el punto medio. Yo no te podría decir que eso es la mayor complejidad, porque ¿cómo comparamos la complejidad de una célula contra la estructura de una galaxia? Pues son cosas tan distintas que son incomparables, ¿no? No, pero las galaxias son bien fáciles de describir. Es más, el universo en total. A ver, eso díselo a un astrónomo. Exacto, pues para esto. Y a ver qué te contesta. Pues me va a decir la relatividad, ya sabe. Claro, nos falta entender. Nos falta entender muchísimas cosas. La materia oscura, ¿no? Pero nos falta entender muchísimo más cosas, no solamente la materia. Pero si te vas a lo más grandote, que es el diámetro del universo, es decir, 10 a la 27, las fotos que tenemos del Big Bang, que es lo más lejos que podemos ver, porque eso no, creo que no lo dije, pero claramente mientras más lejos vemos, estamos viendo más hacia el pasado. Bueno, esa es una hipótesis. No, bueno, eso es... Porque tampoco sabemos si el universo es cerrado o abierto. Sí, bueno, pero el universo visible, ¿no? Y así lo definí. Si hay algo más allá de lo que podamos ver, pues ya quién sabe, ¿no? Pues el universo visible tiene un diámetro de 10 a la 27. Y entonces lo más lejos que podemos ver, pues es lo más antiguo que podemos ver, ¿no? Y eso se define con un numerito, un número. Necesito para caracterizar lo más lejos. Bueno, eso es como tú lo entiendes. ¿Cómo lo entienden los físicos? No, de que tú digas Estoy hablando de los premios Nobel de Física, no de mí, yo no soy físico, ¿no? Pero es y en lo más chiquito, a la fecha, pues tenemos unas cuantas partículas elementales o campos, si tú quieres teoría de campos, unos cuantos campos, son poquitos. Son pues, esencialmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 campos, ¿no? Con los cuales entiendes perfectamente toda
el electromagnetismo, lo puedes predecir con una Bueno, eso de que se entiende impresionante. perfectamente también es una hipótesis tuya. No, eso es lo que dicen los físicos, ¿no? No, pues es que si se entendiera todo, pues ya nos hubieran corrido a todos de las universidades, porque pues ya está todo. Justo, no, hay fenómenos, claro, hay fenómenos que ponen a prueba esa teoría, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? Si no, como Bueno, dices, ya apenas se quedamos- están probando cosas a esos niveles. El supercolisionador empieza a probar ciertas hipótesis, pero eso de mezclar cosas que están en escalas tan distintas es lo más antifísico que hay. Anticientífico, yo diría. Porque Híjole, por algo separamos las escalas. pues sí, pero... Y no podemos decir que hay la escala cumbre maravillosa y las otras escalas No, son, ay, cualquiera justo, no, niño de primaria las entiende. justo esa es parte de la tesis. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y la escala intermedia, el 10 a la menos 4, que es en la que se basó la conferencia, es donde yo creo que está ya la cosa tan complicada que no entendemos, ¿no? Justamente. Pero dime qué escala entendemos bien las cosas. Pues en las que te digo, los extremos, ¿no? O sea... No, los extremos son inclusive zonas donde no se entiende prácticamente nada. No pero sabemos. Pero donde hay una simplicidad abrumante, ¿no? O sea, es logrando todo, te insisto, ¿no? O sea, si la foto esta que sacaron del Big Bang, que es preciosa. Bueno, pero esos son la explica maneras. Un numerito. No se explica un solo número. Perdón. Sí, Hay, o sea, si le dices a cualquier gente del Instituto de Nucleares o de Astronomía que toda su vida depende nada más de ese numerito y como ya se sabe, pues ya, ¿para qué lo estudian más? No, yo no dije, no, ya por favor. Estás extrapolando. No, es que tú eres el que estás especulando muchísimo más. Digo. Eso también lo dije desde el principio, que era una charla totalmente especulativa. No, es que es totalmente especulativa. Pero está esta gran teoría del todo, ¿no? Que, insisto, mezcla lo chiquitito y lo grandotote y justo la escala de justo a la mitad. Y justo a la mitad es justo a la mitad. O sea... Es como si yo te pregunto, ¿cuál es el punto medio de la línea recta? Es que... Pues es que es lo mismo que tú estás diciendo. No. El que pongas el 0 aquí en un lugar de la línea recta, ¿no? Es totalmente intrascendente, porque algo que tiene el espacio es que si tú te mueves 10 kilómetros, todo se ve exactamente igual. Entonces, ¿dónde puedes poner tú? ¿Dónde está el 0 de algo? Pues es que lo mismo con las escalas que tú estás hablando, pues tú estás diciendo que la mitad es donde a ti se te ocurrió que debería de estar. No a mí, Arturo, no, eso yo no me lo inventé. Bueno, las personas que lo dijeron. O sea, está en la escala más chiquita. La escala más chiquita es lo que conocemos como la distancia de Planck. Bueno, es lo que sabemos ahorita que podemos observar, pero no quiere decir que ahí se acabó. De hecho, no la podemos observar. Lo que sí sabemos es que si pudiéramos... Bueno, porque no la podemos... Igual hace 2 siglos jóvenes, no podían observar las cosas. A ver, jóvenes, creo que aquí estamos hablando es como medio teléfono descompuesto esto. No, el tema, como lo planteó Ricardo, está en otra dirección. Lo que le estaba mencionando simplemente es donde no hay una teoría que explique fenómenos y que apenas se está construyendo, que es
justamente la escala mesoscópica, lo que se conoce como la escala mesoscópica, pero no mencionó que ya esté hecho todo lo demás. Nada más fue el hecho de saber, de identificar dónde hay escalas donde se nos ha pasado por alto o no hemos podido entender bien las cosas. Ahora, Bueno, hasta pero ahí nada las más. escalas mesoscópicas son las que más se han estudiado. Llevamos, al menos desde el inicio de la ciencia como tal, desde la época en que Leeuwenhoek inventó el microscopio y Galileo el telescopio y se establecieron las Bueno, es que ahí primeras creo que reglas del universo. Creo que ahí es donde estamos, es desde la Estamos discusión, Arturo. hablando del siglo ¿Cuál es la escala XV. mesoscópica? Sí, ¿cuál es la escala mesoscópica para ti? O sea, la Pues en la escala escala en mesoscópica que nos estamos hablando en el movemos. rango de los nanómetros. No, la Bueno, mesoscópica es en la escala de los nanómetros. Y los nanosegundos para si abajo. lo quieren poner en los nanómetros, pues No, yo, pero no, es lo mismo. Arturo, no lo queremos poner ahí. Así está definida en los campos de la física. La física mesoscópica está por debajo de los 100 nanómetros. Bueno, suponte. No es Dejemos suponte. ahí No que, es suponte. bueno, Eso no es suponte. ok, estoy de acuerdo contigo que ahí ponemos la escala mesoscópica. ¿Y? Pues justo es No, esto. bueno, lo único que dice, En el 10 a la lo menos único que dijo 4, Ricardo, en el 10 a la menos 4 bueno, a es ver, justo donde hay un nivel de complejidad tal que toda la teoría de lo chiquito no nos sirve y toda la teoría de lo grandote tampoco. Entonces necesitamos generar nueva teoría para Sí, pero eso hablar de se, esa escala. cualquier escala que me digas, el argumento es el mismo. Bueno, yo ahí podemos diferir un poco y déjate tú yo, mejor dile a Vilcek, ¿no? Que a él sí le dieron el premio Nobel de Física, que lo que yo estoy diciendo es pura basura, ¿no? a ver, jóvenes, yo creo que podemos movernos a otra pregunta. Si alguien más tiene otra pregunta, porque Bueno, esto es una discusión más filosófica que otra cosa. Entonces, yo les pediría a los demás al público si tiene alguna pregunta alrededor del seminario del día de hoy. Adelante, por favor. Porque sí, después, ya, como dice, de manera presencial, tal vez ahí en la UNAM, nos podemos juntar algún día y echarnos un café y hacer toda la discusión filosófica alrededor de escalas, que ese es todo un tema de discusión. Pero no es para ese seminario ahorita, creo. Entonces, ¿alguna otra pregunta, por favor, del público? ¿O algún comentario, Ricardo, adicional? bueno, yo nada más, la verdad sí, ahondando un poquito en lo anterior sin querer discutir. No, aparte de lo anterior. Yo creo que tenemos que movernos un poco. Sí creo que es importante que nos planteemos la pregunta de investigación de la morfogénesis, ¿no? Que es el punto central de lo que yo quería compartir el día de hoy. Y creo que tenemos elementos para empezar a investigar ese tema de un punto de vista más estricto, digamos, más matemático, que más allá de la filosofía, ¿no? Pues empezar a hacer teorías concretas, tratar de matematizar el tema, y a lo mejor nos da luz, a lo mejor no, a lo mejor nos echamos otros 100 y pico de años, ¿no? Otros siglos y seguimos sin entender la morfogénesis, pero yo creo que estamos en un punto en el que ya hay suficiente conocimiento acumulado de esta, tanto en la genética como en la epigenética, como en varias escalas, ¿no? que a lo mejor ya hay suficiente información para empezar a plantear un modelito más serio al respecto. Ok. Sí. ¿Algún otro comentario?
Yo quisiera regresar un poco nada más a la discusión que teníamos hace un rato con el doctor Ulloa. O sea, lo que dice el doctor Ulloa es totalmente correcto, ¿no? Que hay mucho conocimiento acerca de la programación celular y etcétera, etcétera. Pero para los ignorantes como yo, que soy físico, no tengo nada de conocimiento sobre este tipo de cosas, una de las preguntas que a mí me llama la atención en todo esto es, ¿en qué momento comienza la programación? Y no el quién determina, sino Claro. cómo. Sí, esa es muy buena pregunta, es muy buen comentario, claro. Fíjate que pensando precisamente en los argumentos que decía Strauss, lo que pasa es de que a veces como que la forma de expresarse no puede ser tan vaga. No ayuda. Decir, y que tú te vas para allá, y que tú te vas... No. Tiene razón Strauss en el sentido de que quizás la topología de las células conforme se van multiplicando, 2, 4, 8, 16 células, etcétera. Yo creo que efectivamente la localización de las células tiene que ver algo, es decir, para el encendido y apagado de genes que precisamente regulan la programación. Y la prueba es de que tú puedes meter una célula progenitora, la metes en un ambiente determinado, con hormonas particulares a un tejido y se va para allá. Se reprograma. Sí, se programa, todavía se programa para expresarse, porque usted tiene los mismos genes que otra célula, pero son células pluripotenciales, y entonces aquí es el punto de cuando tú tomas una célula que no sea pluripotencial, la diferencias y puedes hacer que clonar a un animal. Sí. A partir de una célula somática. Sí. De hecho, ahí hay un fenómeno precioso que es algo que yo vengo trabajando en este seminario desde hace 12 años, que son dos direcciones, ¿no? Lo que se pinta ahí en la flechita verde para arriba, que ese fue un premio Nobel de hace ya unos años, que es que a una célula de piel tú le expresas 4 genes y la vuelves pluripotencial. No llega a ser tutipotencial, pero bastante potencial. Pero sí pluripotencial. Y aquí lo interesante es cuando tú agarras una célula somática, esa célula somática pues tiene todo el bagaje de DNA genético, etcétera, y el chiste es de diferenciarla para que tenga precisamente la capacidad, ¿sí?, de agarrar otro camino. Ahora, y luego está la reprogramación, que es la que se brinca esos valles, como la flechita esa morada que está ahí, que también conocemos, ¿no? Cuando el fenómeno como, ayúdame Alfredo, que es el epitelio, mesenquimal. pasa mucho el mesénquimo epitelial, ¿no? La transformación mesénquima epitelial, que ese es como un brinco de ladito, ¿no? Y ese también ya tenemos un chorro de información en ese sentido. Entonces, ahora, lo que sucede, fíjate que esta es una cosa muy importante, porque tú puedes tener células epiteliales ectodérmicas en cáncer, por ejemplo, y se desdiferencian, o sea, se vuelven células embrionarias mesenquimatosas y se transforman en células mesenquimatosas y metastatizan, que es lo que hace precisamente las células mesenquimatosas fetales. Entonces, y eso es muy interesante porque se pierde, en un sentido se pierde la diferenciación de células epiteliales pasan a ser células mesenquimatosas altamente invasivas. Entonces, es posible que las células se desdiferencien, a pesar de que tengan un genoma vuelto loco, como son las células neoplásicas. Este esquema es apasionante, por eso yo inclusive diría que esa flecha morada debe ser bidireccional, Strauss. Claro. Si es bidireccional es correcto, padrísimo. Sí, igual la flecha verde. Que hay para arriba y para abajo, claro.
ahora tienen sus nombres, ¿no? Cuando va para arriba, desdiferenciación, y cuando va de ladito es transdiferenciación, ¿no? Así es, sí. Y justo en la transdiferenciación... Y los grados de diferenciación son diferentes también, de las Claro. células derivadas del mesodermo, de las del endodermo que de las del ectodermo, que son altamente diferenciadas. Y mientras más diferenciadas es más difícil moverlas, ¿no? Ahora, una pregunta ahí, Alfredo, ya estamos estando en eso. Ahora, ¿se sabe por qué, o sea, se sabe por qué se desdiferencian? Es decir, ¿se sabe cuáles son las células que son propensas a desdiferenciarse o a, yo las llamaría como a perder su programación? Yo creo que depende mucho de varios aspectos, man. En el caso de las células cancerosas, Sí. esa transformación epitelio, o sea, del ectodermo, epitelio mesénquima, en esa desdiferenciación o esa transformación, participa mucho el ambiente. Y participa mucho el ambiente tumoral, participan citocinas, etcétera, 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 que en un momento dado provocan que pueda existir esa diferenciación a células mesenquimatosas. Por lo menos eso es lo que sucede en cáncer. Es justo parte de la hipótesis, ¿no? Si lo pensamos como si fuera un campo, que el mundo exterior influye a la célula desde su exterior, justo a través de estas hormonas y todo, así como otras células producen también hormonas, que a su vez cambian el medio ambiente, ¿no? Es ese diálogo en que yo creo que hay que estudiar muy en detalle, ¿no? Cómo la matriz extracelular determina la célula y cómo la célula determina la matriz extracelular, ¿no? O sea, ese es un diálogo ahí continuo. Y bueno, regresando a la metáfora de la primera lámina, es como cuando la masa le dice al espacio cómo curvarse y el espacio le dice a la masa cómo moverse. Claro. Sí, sí. Sí, esta analogía me parece estupenda, definitivamente. O sea, al menos en la naturaleza, en la biología, existe una relación muy importante entre el medio ambiente, ya sea interno como externo. Entonces, y a través de los años se va evolucionando precisamente en todas esas formas, mecanismos, morfología, etcétera, etcétera, para adaptarse de una u otra forma a los cambios en el ambiente. Ahora, ese tipo de... Miles y miles de años de evolución. Ahora, una pregunta, Alfredo. Esa posibilidad de que se transformen, ¿se puede estimar cuáles son las más propensas a transformarse, a reprogramarse, y cuáles son las menos propensas, ¿no? Entonces, uno podría identificar cuáles son las células que son más propensas, por ejemplo, a desarrollar anomalías como cáncer, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuáles son cuáles tipos de cáncer son los menos probables de ocurrir? Porque son células más estables. Poco común, pues es que, ¿no? Sí, bueno, no te puedo responder esa pregunta, no lo sé, pero lo que sí sabemos que existen riesgos y para desarrollar ciertos tipos de cáncer. Y exacto. Se puede calcular esos riesgos dependiendo de, entre algunas cosas, de los SNPs, o sea, de los polimorfismos genéticos, y entonces en un momento dado tú puedas, pues, predecir diferentes grados de riesgo para diferentes tipos de neoplasia, porque ese es otro problema. Vamos, no puedes decir nada más cáncer de mama ya y murió, o cáncer de... No, eso porque, es... permíteme, porque hay muchas variedades de esto cuando le haces su perfil genómico. Entonces, yo creo que, ¿verdad? Yo creo que eso es muy importante, que es cómo hay ciertos polimorfismos o ciertas mutaciones que pueden en un momento dado poner en mayor riesgo para cierto tipo de cáncer. Y creo que lo mismo podría decirse hasta cierto punto para la transformación epitelio-mesénquima. Sí, exacto, ese es mi punto, ¿no? Que habría algunas que dan alguna mayor probabilidad de reconvertirse que otras. Y entonces ahí en la curvita esa que hacía Strauss, la función SAF, que es un potencial, te dice ahí, yo tengo aquí
3 puntos de equilibrio, 2 de equilibrio estable y 1 de equilibrio inestable, ¿no? Sí. Entonces, aquellas que son de equilibrio estable son las que, pues por más que yo le mueva, que las zarandee y que les cambie el ambiente o les haga cosas, difícilmente las voy a mutar. En cambio, aquellas que están en el potencial, en equilibrio parcial, pues seguramente van a ser más propensas. Y es una lástima que no esté aquí presente la doctora Ibarra, que es un especialista en transformación mesénquima, que en cáncer de mama, pero que no ocurre, no es privativo de cáncer de mama, sino de cualquier neoplasia que la vuelve altamente, sí, claro, ¿no? invasiva, ¿no? Bueno, y por el otro lado también tenemos este fenómeno que el cáncer tarde o temprano nos da a todos, ¿no? O sea, como que así hay algo en la programación originaria que si vivimos suficientes años, pues algún cáncer te da, ¿no? Bueno, pues, es probabilístico eso, sí. Eso sí es probabilístico, pero depende mucho de todo el bagaje genómico que tenga la persona, ¿no? Exacto, pero sí. Por ejemplo, tenía yo entendido, corrígeme si estoy equivocado, que, por ejemplo, el cáncer de próstata, si uno vive suficientes años, pues casi seguro te da, ¿no? No que te vayas a morir de eso, pero de que te da, te da. Sí, ¿en qué caso, perdón? En el de próstata. Sí, ¿qué tiene? Que si vives suficientes años, o sea, ya... Ya. Bueno, no de que te da. Sí, te entiendo lo que dices. Entre más tiempo vives, pues puedes desarrollar microcarcinomas, etcétera, sí. Pero acuérdate que la edad también produce acortamiento de telómeros y de un chorro de alteraciones en los cuales se pierde mucho control sobre la proliferación. Por eso hay muchos cánceres, muchísimos, que ocurren con los años. Sí, pero el punto es interesante. Aquí hay una pregunta de Alexa Franco, no sé. Dice, le surgió una duda a Alexa y dice, ¿este ambiente, entre paréntesis, panorama epigenético, determina el comportamiento de la programación celular generacional? No sé. Esa es una buena pregunta. No sé si en qué momento la epigenética puede... parece que sí influye, parece que la epigenética también ciertas características de los cambios epigenéticos, si alguien tiene otro comentario, si hay genetistas o genomistas aquí, parece que la epigenética, hay ciertas características de la epigenética que se heredan. De hecho, yo lo que leí hace poquito que es muy impresionante, es uno de los argumentos de Noble, precisamente, que es que hay unos experimentos, o mejor dicho, unas observaciones que demuestran que hay cosas epigenéticas que se heredan directamente de la madre. O sea, de la madre no se hereda solo la genética, digamos, no solo la mitad de la genética, sino casi toda la epigenética. Y es otra manera de transmitir experiencia y herencia en las generaciones, y que tienen más que ver con la alimentación y ese tipo de cosas. Fíjate que ya hemos tenido aquí conferencistas de epigenética. Déjame pensar también. Apunta estas preguntas. Me parece muy buena la pregunta de Alexa y voy a ver si consigo para junio a alguien que pueda hablarnos de todo estos aspectos de epigenética, porque la plática que nos dio el doctor de la Rosa ya tiene muchos años, tiene 4 años. Sí. Entonces, vamos a conseguir a alguien, porque son aspectos muy importantes. ¿Qué tanta la epigenética es heredada? ¿Qué aspectos de la epigenética son heredadas? ¿Por qué de la parte materna? ¿Acaso hay epigenética en el ADN mitocondrial? Etcétera, etcétera, etcétera. Voy a conseguir a alguien porque creo que esto es motivo y sería del interés de todos. Todos, ¿no? De todos, ¿no? No sé si yo me comprometo a conseguir a alguien prometido. Ya está. Ok. Para no especular, man. A ver, Javier Álvarez Carteño dice que gracias, hoy aprendí más que el día de ayer. Ok, gracias. Es muy bueno eso, me encantó esa frase, definitivamente. Todos los días se aprende algo nuevo. Sí. Sí, no, sí,
Ahora, hay una pregunta ahí, Strauss, sobre el landscape, epigenetic landscape. Sí. La cinética que sigue ese paisaje, ¿es una cinética que es estadística? ¿Cómo se llama? ¿Arbitraria o es programada o se va regulando por el ambiente, como dice doctor Pues Ulloa? hay dos, bueno, ahí voy a citar a uno de mis profes muy queridos, a Víctor Neumann, ¿no? Decía, puta, cuando ya le metes probabilidades porque no has entendido nada. Sí, bueno, eso sí es cierto. Es como en matemáticas cuando haces series. Más allá de la chascarrillo, yo creo que hay unas que sí entendemos muy bien, ¿no? O sea, por ejemplo, el envenenamiento por arsénico, ¿no? Cuando tú empiezas a acumular arsénico, pues cambia inmediatamente aspectos epigenéticos y empiezas a apagar varios genes y entonces te empiezas a envenenar y pues al grado que te puede llevar a la muerte, ¿no? Entonces hay una parte que sí es como muy determinística, que tiene que ver con la alimentación y con el medio ambiente directo, ¿no? Con lo que respiras y demás, ¿no? Hay otra parte que es la que no está muy clara, que es esta interacción de la matriz extracelular, que también de alguna manera regula genes, pero ahí no está tan claro cómo es el mecanismo, ¿no? Y entonces, como no está tan claro, pues entonces le meten una estadística, ¿no? Y pues, pues parece que va por aquí, parece que va por allá, ¿no? Pero yo creo que la imagen que hay que tener en la cabeza, que es muy clara, es si yo lograra meter en un saco hepatocitos, células de Puffer y células estelares y epiteliales y en las proporciones correctas y los meto en un saco y los sacudo, puta, de ahí nunca va a salir un hígado. O sea, para que se haga un hígado es necesario la morfología, pues, ¿no? Y esa es la parte donde la epigenética todavía no la entendemos, ¿no? Creo yo. Digo, ya me corregirá el epigenetista cuando venga a hablar, ¿no? Pero mi impresión es que esa es la parte donde lo único que queda es un poco de estadística, ¿no? De saber que esto va para allá, va para acá, pero no está claro. Ok, pues alguna otra pregunta de parte de nuestros asistentes, por favor, con confianza, así como Alexa, básicamente, con todo respeto, eso es para compartir ignorancia. Digo, muchos de los que estamos aquí no entendemos muchas de estas cosas. Y seguramente muchos, hasta inclusive los estudiantes de las áreas biomédicas, entienden mucho más que nosotros y nos pueden dar una lección muy clara. Pero de eso se trata esto, que este seminario, que podamos compartir aspectos de conocimiento y que juntos podamos ir avanzando en la comprensión de este tipo de problemas que pues son problemas abiertos. Como dice Arturo, nos dice bien, conocemos tan poco realmente que a veces nos perdemos en la maraña de lo que se publica y demás. Parece como que sabemos mucho y en realidad sabemos apenas, hay una ínfima parte de lo que realmente hace necesario para poder resolver problemas fundamentales, ¿no? Sobre todo problemas de salud, problemas sociales. Doctor Strauss, ¿algún comentario final? Si no, para allá. Nos quedan 10 minutos. Pues nada más agradecer a los participantes por su atención. Tomo todos los comentarios positivos y pues tratar de sacar adelante algún proyecto de investigación que finalmente es el objetivo último de este seminario. Acá el buen Ricardo te dice que muchas gracias. Ricardo Gómez Aiza. Richie. Saludos, Richie. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a todos los asistentes, Crescencio, Aranza. Gracias a ustedes. Y dentro de 8 días, pues tenemos seminario
Entonces, sí. ¿verdad? Entonces, es Alex de la Macorra, que ya lo hemos tenido aquí, que es Sí, ya. del Instituto de Física, un astrónomo, que trae los datos muy padres, man. Es unos seminarios muy entretenidos los de Axel. Ok. Bueno, pues que les vaya muy bien. Igualmente. Un abrazo a todos y nos estamos viendo. Ándale, pues. Nos vemos. Muchas Feliz fin de gracias. semana. Gracias, Ricardo. Gracias a todos los asistentes. Que tengan buena tarde y buen fin de semana. Cuídense mucho. La pandemia no termina aún.